En la presente exposición estará compuesta por los alumnos Daisy Castro Vázquez y Alejandro Simé García, el cual expondremos sobre el concepto de hipótesis, la comprobación de hipótesis, los tipos de hipótesis que existen y según los conceptos de hipótesis por dichos autores. ¿Qué es hipótesis? La hipótesis en metodología de la investigación se refiere a la suposición de algo que podría o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. También se refiere a que es una declaración de tanteo sobre algo cuya veracidad es normalmente desconocida. Su función permite definir mejor la formulación del apartado teórico y permite concluir finalmente si la teoría es aceptada, se cumple o no. Comprobación de hipótesis. Existen tres fases, el cual determina el proceso de comprobación de la hipótesis. El primero es la construcción de la hipótesis. Se refiere a delimitar el problema que queremos investigar, pero para ello debemos de tener en cuenta todas las variables del fenómeno que queremos estudiar. Después está la recuperación de evidencias apropiadas, el cual se refiere a la recaudación de información cuantitativa y cualitativa para poder proseguir con la investigación.
Y por último está el análisis de los datos para concluir la validez de la hipótesis, el cual se refiere a que después de comparar la información se deberá validarla y priorizarla por el enfoque o criterio de interés adoptado, para que también se tenga que escoger la explicación más probable y formular una o más hipótesis. Un ejemplo de estas fases podría ser que en la fase 1 se formaran las corazonadas, en la fase 2 se recuperan los datos necesarios, ya sea la información cuantitativa y cualitativa, para que en la fase 3 se pueda analizar los datos y ver si la hipótesis era verdadera o era falsa. Estas son algunas claves para poder formular una hipótesis. Una de ellas es que una hipótesis debe ser simple, específica y conceptualmente clara. Viene de la mano con que debe de ser operacional. Se refiere a que se puede intervenir, producir o desarrollar. Otra es que una hipótesis debe ser verificable. Se refiere a que la investigación demostró que la evidencia fue respaldada o fue verificada. Otra es que una hipótesis debe estar relacionada a nivel teórico con literatura científica ya existente.
Existen 5 tipos de hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de la indiferencia o hipótesis nula. Se refiere a que se construye sobre la base de que no hay relación existente entre las variables, diferencias en los procesos que se pretenden alterar. También es una suposición de que se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a alguno o a algunos parámetros de una población o de una muestra. La hipótesis nula sirve para desenmascarar variables dependientes que en realidad no lo son, o para descubrir variables intervinientes. Hipótesis de la diferencia. Demuestra que existe una diferencia en un proceso cuando es sometida a dos o más variables. Por ejemplo, un grupo que toma unas pastillas y otro que toma un placebo. La hipótesis de la diferencia no concluye con datos concretos. Normalmente después de este tipo de estudios se necesitan otros para buscar las variables un poco más concretas que están en juego y el grado de implicación de cada una. Por ejemplo, las personas que toman frecuentemente aspirinas tienen menos riesgos a sufrir ataques al corazón. Este sería un ejemplo de hipótesis de la diferencia. Hipótesis asociativas. Demuestra relación entre varios elementos cuando los elementos son independientes entre sí. Esta hipótesis correlaciona cuando los elementos son independientes entre sí o causales si la relación existe entre variables, pero independientemente o dependientemente. Por ejemplo, una hipótesis asociativa sería que el número de coches vendidos mantiene una relación similar con el número de bodas en un país. Otro sería que los efectos secundarios descritos de la aspirina tienen menor incidencia con mayor edad. Se refiere a que hay una relación entre un elemento con otro elemento. Hipótesis alternativa. Es aquella hipótesis
que surge de afirmar los contrarios de la hipótesis principal. Normalmente son hipótesis nulas o hipótesis donde los resultados no muestran las diferencias esperadas. Hipótesis de punto de prevalencia. Demuestra que existe una diferencia concreta. Son hipótesis en las que previamente se conocen los grados de normalidad. Conceptos de hipótesis según autores. Linger decía que una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se presentan en forma de enunciados declarativos y relacionan de manera general o específica las variables entre sí y contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas. New International Dictionary decía que una hipótesis es una perspectiva, condición o principio que es asumido, quizás erróneamente, con el objeto de diseñar un estudio que pruebe metodológicamente la realidad del mismo. Black y Champion decían que una hipótesis es una declaración de tanteo sobre algo de cuya veracidad es normalmente desconocida. Él decía que una hipótesis es escrita como una forma de probar o desaprobar a través de datos válidos y comprobables, aquello que queremos demostrar en una investigación. Macmillan y Schumacher decían quienes consideran que la hipótesis de investigación es un enunciado provisional de la relación esperada entre dos o más variables. El enunciado describe, en otras palabras, los resultados previstos. Klimovsky consideraba a la hipótesis como el corazón de la metodología hipotética de la ciencia. Como tal, se puede decir que una hipótesis científica es un enunciado afirmado o formulado por alguien, un hombre de ciencia o una comunidad científica, en cierto lugar y en cierto momento histórico, en el momento que se propone una hipótesis, para quien la fórmula se halla en un estado de problema. Se ignora su valor de verdad, es decir, no está verificada ni refutada, y para quien formula la hipótesis, pese a que se encuentre en estado de problema, supone que ella es verdadera. Bravo decía que las hipótesis son enunciados especiales caracterizados desde el punto de vista epistemológico, por ser ideas supuestas no verificadas, pero probables, y en cuanto a su contenido ontológico, por referirse a variables o relaciones entre variables. ¿Qué es para nosotros hipótesis? La hipótesis hace que se tenga algo más claro el trabajo. Sin embargo, no todos los trabajos de investigación parten de una hipótesis siempre. La hipótesis se refiere a una pregunta que el investigador se formula para diseñar un experimento. En otras palabras, la hipótesis es aquello que se puede demostrar o rechazar. Pero, ¿para qué sirve una hipótesis? Una hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta que nos hacemos al principio, ya que es lo que ponemos a prueba cuando diseñamos un experimento. En otras palabras, también la hipótesis es una afirmación que se puede demostrar o rechazar.